Perdón, los diputados, ¿por dónde salen los diputados? Pues mire, bien por aquella parte, sí, o bien hacia allá, a la derecha. Gracias. Vaya día, ¿eh? Bueno, pues mientras comemos algo... ¡Señor Pedrizosa! ¡Señor Pedrizosa! ¡Pedrizosa! ¡Señor Pedrizosa! Perdón, permítame. José Rodríguez, yo le voté a usted, ¿sabe? Ah, muchas gracias, encantado. Siempre al servicio de los correligionarios. Sí, precisamente quería hacerle una consulta. Comprendo. Pues nada, escríbame usted unas líneas. Me las puede mandar al partido, a la sede del partido. Ahora, como usted ve, estoy ocupado. Es que en verdad es un asunto de cierta urgencia. Ya, pero en fin, aquí en la calle, en medio de las obras, lloviendo. Vamos a almorzar. Me parece muy bien, naturalmente pago yo. No, oiga, no, si me refería... Oiga, estamos tratando asuntos muy delicados. Y claro, escríbame al partido o a mi casa particular, si usted lo desea, Hermosilla 24. No, verá, ya que estoy aquí, es que además es una cuestión de un momento, de verdad, de un momento. Bien, enseguida voy, Mínguez. Bueno, pues, usted dirá. Verá usted, yo estoy casado, ¿sabe? Llevo casado 16 años... No, 17. Sí, 17, porque precisamente mi hija... Por cierto, le voy a enseñar una fotografía Sí, de mi hija. ¿Ve? Sí, muy mona. Sí, verá, yo me casé muy joven, un poco a ciegas, ¿sabe? Ya. Y no es que no quiera a mi mujer, oiga, una santa, de verdad. Lo que pasa es que... Oiga, adelante, adelante, ya que está, siga. Pues lo que pasa es que estoy enamorado de otra. Bueno, amigo, pero ese es un problema de conciencia. ¿Por qué no consulta usted un sacerdote? No es eso, verá. Porque usted comprenderá que yo en esos problemas tan íntimos, tan personales, aparte del aspecto moral, comprenderá... No, es que no se trata de eso. Tal vez no sea usted católico practicante. En ese caso, yo creo que debe consultar un psiquiatra, o mejor, un psicoanalista. Esa gente ayuda mucho en estos casos, porque un diputado... ¿Qué quiere que haga un diputado? Pues la ley de divorcio, ahí voy yo. Porque lo que ocurre es que estamos esperando un niño. Ya. Pase. Pero bueno, ¿usted y su mujer o usted y la otra? No, la otra. ¿Qué quiere tomar, una cerveza? No, muchas gracias. No, si me están esperando. 2 barritos y una ensaladita de morros. Es buenísima. Yo también vengo por aquí de vez en cuando, ¿sabes? Bueno, mire, amigo, eso de la ley de divorcio... Sí, ¿qué? Buenas tardes. Hola, Miguel. Señor Perizosa, ¿van a ser ustedes 5? No. El señor no come, el señor nada, el señor morro, nada más que morro. No, estaba desfallecido, ¿sabes? Ya. Porque llevo desde las 8 de la mañana tratando de cazarle a usted al llegar. Ya. He estado 6 horas sin quitarle la vista a la puerta principal, pero por ahí no entra ni sale nadie. Pero, hombre, esa puerta se abre solo para el rey o para alguna que otra personalidad. Esa puerta es sagrada. Como siempre, claro. Pero, en fin, mira, a mí lo que me interesa es saber qué pasa con la ley de divorcio, porque es que con los periódicos no hay quien se aclare. Ah, ya. Amigo mío, estése tranquilo. La ley sale. Dese usted por divorciado. Bueno, he tenido mucho gusto, ¿eh? Sale, pero ¿cuándo? Porque el problema es que la otra sufre horrores pensando que el niño puede nacer antes de que nos casemos. ¿Comprende? El problema de los apellidos. Si el niño nace antes de que estemos casados como Dios manda, pues llevará los apellidos del marido. Del marido de la otra. Pero bueno, vamos a ver. Pero la otra, ¿de cuánto está embarazada? De 3 meses. Enhorabuena. Le va a usted a sobrar tiempo. Para la boda, digo. Un consejo.
sepárese usted inmediatamente de su mujer. De hecho o de derecho, como prefiera. Una vez conseguida la separación, el divorcio le será muchísimo más fácil. Consulte con un abogado. Bueno, y otra vez mi más cordial enhorabuena. Entonces, la ley, el divorcio... Pero la ley está ahí, en la calle, en la calle. Con la ensalada. No, está usted invitado, de verdad. A separarse, corriendo. A separarse, a separarse. Muchas gracias. Ahí está. Qué barbaridad. Gracias, Miguel. ¿Qué tabarras tiene usted esta Juan? Me lo va usted a contar. Pero uno se debe al ciudadano. Este es muy interesante. Escuela Española del 19, no hay más que verlo. Campesina segoviana. La manteleta, el cántaro de loza. Bueno, fíjense cómo está pintado ese cántaro. Rezuma, dase, ¿eh? A quedarse. Y lo que tiene de bodegón. Magnífico. Pintura, pintura de verdad y decorativo. 85.000 pesetas de salida a una ganga, aunque suba no. No está firmado. Pero para mí esto es indudablemente, o no, nada menos. Ah, bueno, y la mesa, preciosa. Va a tener una cantidad de novios en la salida de subasta que esto es mesa Galápago del 17, nada menos. Incrustaciones en marquetería, renacimiento. Está ligeramente dañada en la metopa del friso, pero restaurándola. Perdón, don Luis, es No que molesta. don José quiere verle. Paquita, no moleste, estoy con los señores de Ya, Junquera. es que ya le he dicho que estaba usted muy ocupado. No se preocupe, vaya usted, vaya. Sí. Y además tenemos el catálogo. Claro. Bueno, perdónenme, vuelvo enseguida, ¿eh? Tengo que ocuparme de todo. Y usted siempre molestando, Paquita. Este negocio sin mí sería la ruina. Perdóneme, don Luis, pero es que don José está muy nervioso. Todos estamos nerviosos. ¿Pero qué hacen aquí estos inútiles parados? ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Hagan algo, hombre! ¡Trabajen! Eso, trabajen. 15 fiestas al año, 15 pagas extraordinarias, el fútbol, comuniones, bodas, las gripes. Y la seguridad social. Yo no tengo seguridad social. Yo la pago. La pago. La daga indonésica. Pero, Paquita, ¿por qué han sacado esta daga indonésica de mi despacho? Si no está catalogada. ¡Inútiles! ¡El infarto! El día menos pensado me da el infarto. Ay, don Luis. Bueno. ¿No te ha dicho, Paquita, que estaba con los Junqueras y no se les animan, no puja? Estaba intentando colocarles la mesa esa Galápago del 17, que es un estorbo. Un estorbo, ¿eh? Primero, que no es del siglo XVII. Y segundo, que está catalogada muy por debajo de su valor real. ¿Quién ha catalogado eso? Pues yo, ¿quién va a ser? Que tengo que estar en todo, Pepe. Aquí el que cataloga soy yo. Lo tuyo son los bancos, los cobros, los pagos, la hacienda, el papeleo. Pero aquí el que cataloga soy yo. ¿Está claro? Supongo que no me habrás hecho bajar para esto. Bueno, ¿qué pasa? Pues pasar... Bueno, no creo que sea este el sitio más adecuado para... ¿Para qué? Pues para hablar. Para hablar. Tendríamos que salir a tomar una copa. Verás, Luis, es que se trata de la sociedad. Estamos en el despacho, ¿no? Si se trata de la sociedad. ¿Pero qué te pasa? Siéntate, siéntate. Verás, Luis, verás, no es fácil. Yo quiero retirarme. ¿Retirarte de dónde? Pues de la sociedad, o sea, del negocio. Nada, que me haces un favor si te quedas con mi 50%. Chico, perdona, pero no te entiendo. Es que estoy cansado. Lo tengo todo muy decidido. Me voy a Ibiza. Ya está, eso es, a Ibiza, sí. Mi parte me la liquidas como mejor te convenga. ¿Pero qué vas a hacer en Ibiza? Pues eso, lo que sé hacer en una isla, no sé, tomar el sol, leer el periódico. Pero qué bobadas son. De acuerdo, sí, ya sé que estamos en una crisis. Cada día se vende menos. Pero pasará, puñeta. No hay que amilanarse, hombre. Venga, siéntate. Que no es eso, Luis, que no es eso, no. Te encuentras mal. ¿Te has hecho un chequeo y te han encontrado algo? ¡Que no! Pero vamos a ver, ¿qué tiene de raro que uno quiera vivir tranquilamente los años que le quedan de vida? ¿Eh? ¿Sabes? El estrés, o sea que está fatigado. Muy bien, pues nada, te tomas unas vacaciones y se acabó. A Ibiza, de acuerdo, ya que te gusta tanto. ¿Cuándo te quieres marchar? ¡Que no es eso! No hay manera, terco como una mula. Está bien, de acuerdo, escúchame.
Si no quieres quedarte con mi parte, yo me quedo con la tuya. Piénsatelo. Mejor así, ¿eh? Me dices cómo quieres que te liquide y mañana al notario, ¿eh? De acuerdo. O sea, que lo que quieres es perderme de vista. Pero, ¿qué te he hecho yo? Pues que no te aguanto más, coño. Que no te aguanto más. Pero, escúchame, por favor, hombre. Perdóname, son los nervios. Pero Estoy qué- descentrado. Mañana hablaremos, ¿eh? Mañana hablaremos. Lo que yo te diga es el estrés, el estrés. Oye, pero en lugar de entrevista, ¿por qué no te haces la acupuntura? ¿La acupuntura? Sí, hombre, a Mónica le ha ido estupendamente. Llámala, que te dé la dirección del chino ese. Que te pida la dirección del chino. Que me haga la acupuntura. Verdaderamente a tu marido no hay manera de hacerle comprender nada. Pobrecillo. Nada. Y él en este momento convencido de que me está pinchando el chino. Ay, pero bueno, ¿habéis llegado a un acuerdo en lo de la sociedad? No, pues qué va. No hay manera de pegarle del burro. Que él con su talento para los negocios y yo con mi sensibilidad artística nos complementamos, que es una tontería separarse, que ya pasará la crisis, que nada, que no comprende nada. Pero ¿cómo quieres que lo comprenda si tú no te atreves a decírselo? Lo que pasa es que le tienes miedo. ¿Pero cómo miedo? No le voy a decir que quiero disolver la sociedad porque te he dejado embarazada. Hay que tener un poquito de tacto, ¿no? Sí, claro. Y mientras tanto esto empieza a darme pataditas. Muy bien, no le digas nada. Y cuando nazca podemos pedirle que sea el padrino. Eso sí, con mucho tacto. No te pongas así. Escucha, mira, yo te prometo que el día que disolvamos la sociedad, en el notario, allí mismo se lo digo, ¿eh? En el ascensor del notario. La culpa es mía. Debí decírselo yo el primer día que... Perdóname. Anda, ven. Pero ten cuidado con el pelo, que después tenemos esa cena. Sí, vaya. No puedo, no puedo. ¿No? ¿Por qué? No sé, la tensión, los nervios, con lo contento que yo estaba después de hablar con Pedrizosa. Pero ese imbécil de tu marido siempre tiene que joderlo todo. He comprendido. Lo que pasa es que ya no me quieres. Por eso no te atreves a enfrentarte con él. ¡Qué tonta he sido! ¡Qué tonta! Vamos, no te disgustes, que lo ha dicho el ginecólogo. No tienes que disgustarte, ¿eh? Que nazca sin padre. Peor aún, que nazca con los apellidos de otro. El pobre inocente. No, y si eso de los apellidos está resuelto, me lo ha dicho Pedrizosa. Ven aquí. Además, ya sabes que yo te quiero. Entonces, ¿se lo dirás mañana? Pues ya veremos. ¿Qué crees? ¿Que te va a comer? Con ese carácter que tiene. No pago, no pago, no pago. Que me embarguen, que me metan en la cárcel. Ni reforma fiscal ni leches. Vaya usted a Hacienda y lo diga. No pago. Además, ¿qué clase de asesor fiscal es usted? Su obligación es defender mis intereses, no los de Hacienda. Señor Vázquez, la ley está taxativa. Y en este caso concreto, la no declaración equivaldría a una defraudación. Y la defraudación es un delito. Fernández, no me amenace, ¿eh? Pero si yo no le amenazo, es la ley. Fernández, usted es un técnico. Pero es que no hay manera de camuflar este ingreso. Es un crimen. Que se nos olvide declararlo. Imposible. En caso de inspección lo descubrirían inmediatamente. Vampiros, eso es lo que son, unos vampiros. Y usted también, que se pone de su parte. Además, ¿a usted quién le paga? ¿Ellos o yo? Si se lo toma usted así, haga lo que quiera. Pero yo declino toda responsabilidad. Claro, es muy cómodo declinar su responsabilidad. Usted lo que quiere es sacudírsela de encima. Aquí, que siempre en ello, caramba. Son las 10 menos cuarto. ¿Y qué? La cena de Mr. Edwards. ¿Pero por qué tiene que caer todo sobre mi cabeza? Iremos en su coche, Paquita. No estoy yo para conducir con estos nervios. Sí, sí, señora. ¿Por qué no tomas algo? ¿Te pido un tomate? No, gracias. La verdad es que no te comprendo. Siempre quejándote de que no salimos. Te traigo a cenar y hay que ver qué cara. Pero, Pepe, llevamos aquí 20 minutos y todo lo que me has dicho es que si quiero un tomate, ¿qué cara voy a tener? Además, a mí, eso de cenar con ese inglés... Con ese inglés vamos a hacer una operación de la que podemos sacar en limpio 10 o 12 millones de pesetas. No, si yo lo comprendo, Pepe. Además, viene con su mujer y la cortesía es la cortesía. Un poco de jamón mientras esperan. Gracias, Antonio. Lo que me fastidia es tener que aguantar a Mónica. No sé por qué le tienes esa manía, la verdad.
No, si no es manía. Que se da demasiada importancia a Pepe y que le gusta avasallar. Uy, hablando del ruin de Roma. Hola. Hola. ¿Aún no han venido? No. Hola, Amparo. Hola. Qué guapa estás. ¿Y Luis? Han debido ir a buscar al inglés, supongo. Qué tarde llevo. Primero el chino. Después la peluquería, el coche que no arrancaba. Pídeme una copa. Pero, ¿todavía sigues yendo al chino ese? Sí, 2 veces por semana. Ay, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí la acupuntura me parece una tontería. Una moda, vamos. Además, menuda gana dejarse acribillar a pinchazos. De moda nada. Es la medicina más antigua que se conoce. Y no hace nada de daño. Very nice place, Paquita, traduzca. Es un sitio maravilloso. Buenas noches. Y todo típico. Very good. Lo pesado que es este tío, he tenido que intervenir para que les cambiaran la habitación. Mr. Edward, su mujer, mi mujer, la mujer de mi socio. Paquita, traduzca. Sí, don Luis, sí. Ay, Amparito, guapa, ¿cómo estás? Pues nada, que no les gustaba la que tenían. Una suite fabulosa, imagínate. Que no se nos escape, digo, que hay que colocarle el retablo como sea y además le vamos a clavar 1 millón más por peso. Tranquilo. Bueno, mientras elegimos puede darse una vuelta por ahí, ¿eh? Pero no tengo carta. Mira la mía. Las cocochas, que es un plato muy español. Sí, don Luis. Marín, guapa, no nos vemos nunca. ¿Se puede saber lo que le haces a tu marido? ¿Yo? Tú ahí lo tienes completamente neurótico. Pero ¿quién le ha metido en la cabeza la idea de plantarlo todo para irse a Ibiza? ¿A Ibiza? Don Luis, les estoy explicando lo de las cocochas, pero dice que no quieren. Bromas de este, son bromas de este. ¿Cómo broma? ¿Cómo broma? Esta tarde empeñado en disolver la sociedad, que se quiere retirar, marcharse a Ibiza, a leer el periódico y tomar el sol, dice. ¿Por qué no me has dicho nada de lo de Ibiza? ¿Y por qué te lo iba a decir? ¿A ti? No, es que tontería. He dicho Ibiza como podía haber dicho pues, Albacete. Lo de la sociedad, sí. Y no me has dicho nada. ¿Han decidido los señores? Sí, yo angulas y un entrecot. ¿Y vosotras qué vais a tomar? Mira, Muy bonito. Yo un 0 a la izquierda. Pero estás loco. ¿A quién se le ocurre disolver la sociedad? Pues a mí no me parece mal. Si quiere dejar los negocios... Ay, es que no entiendes nada, Rick. Un momento, tú no te metas. Es mi marido. ¿Has oído, Pepe? Me ha dicho... Antonio, mire, en primer lugar para el señor quiere espárragos y después lubina vodka. Y para la señora están mirando los ingleses, que están Siempre. mirando los ingleses. Siempre haciéndome de menos. ¿Pero qué pasa? No pasa nada, que no disuelvo, Ya está, eso. Toma, no des la nota. Y tú también, ¿eh? ¿Yo qué? Pues que no es este el momento más oportuno para... Ah, ¿no? Pues a mí me parece que sí. O hablas tú o hablo yo. Madame, ¿qué pasa? Mónica, los ingleses, que son 12 millones de pesetas. 12 millones de pesetas. Los ingleses no entienden nada. Además, mejor delante de ellos. Así nos ahorramos los gritos y el drama. Este señor quiere mandar a la porra a este señor porque esta señora espera un hijo de este señor. ¿Está claro? Jesús María José. No traduzca, Paquita. No Claro que no. no traduzca. Loca, está loca. Entonces, el señor Espárragos... De primero y después un solomillo a la plancha y para la señora panasé de verduras y merluza en salsa verde. Para mí, ostras y entrecot. Crudo como siempre, Antonio, gracias. Y de loca nada. Embarazada de 3 meses, eso sí. No. ¡Que hay prisa, canallas! ¡Tú has secuestrado! Yo te voy a como no quiero escándalos, imbécil. No quiero escándalos. A vender el retablo. Y a ti ya les contaré. Paquita, traduzca, dígale lo que sea, que se fuerte. Sí, ¿Qué toman? Buenas noches, don Luis. Don Luis, que seas de señoras. Marina, abre, soy yo. Luis, abre. Por favor. Bueno, espera.
Luis así. No hay que perder la cabeza. En estas circunstancias lo importante es no perderla. Pero es que a ti no te importa. Pues claro que me importa, mujer, pero lo primero es lo primero, el retablo. ¿Qué retablo? El que nos tienen que comprar los ingleses es mucho dinero. ¿No comprendes? Coraje, mucho coraje. Como si no hubiera pasado nada. Les he dicho que tenías un ataque de apendicitis. No tienes corazón, Luis, no tienes corazón. Pero, ¡qué poca vergüenza! Sí, ya le he dicho que esperara. Para estas cosas están los apartamentos. Calma, a cenar, como si no hubiera pasado nada. Que yo me vuelva a sentar allí con la zorra de tu mujer. ¿Me hablas? Déjame. Escúchame, ten calma, mujer. Domínate. Luis, te digo que me domínate. Ya hemos estado bastantes. Pero no comprendes. ¡Toma por mentón! ¡Tú eres un mentón! ¡Una adúltera! ¡Tú haces lo que es un mentón! ¡Zorra! ¡Adúltera! ¡Mentón! ¡Qué mala! Rosy, ya puedes decirle a don Luis que pase. Y vete a la cama. Sí, señora. Hasta mañana y que descanse. Don Luis, ya puede pasar. Eso es. Estupendo. Y ahora, a dormir. ¿Pero cómo voy a dormir si me has tirado el somnífero? Mejor así no haces tonterías. Hasta mañana. Estás fresco. Suicidarme yo. Con lo contentos que se iban a poner. ¿Pero dónde vas? Es que tengo que volver al restaurante. Me lo van a cerrar. Y tengo que venderle el retablo al inglés. Sí, pero ahí está Pepe. No me dejes sola. Espera por lo menos a que vuelva Vicky. Es que no sé cómo decírselo. Mira, en primer lugar, Pepe, o sea, el miserable de tu marido, es incapaz de venderle una estufa a un esquimal. Cuando venga tu hija, que se acueste, que duerma tranquila. Ya se lo dirás mañana. Pobrecita mía. Pobrecita mía. Con lo sensible que ella es. Tú tranquila. Y mañana, con las ideas claras, al abogado. ¿A qué abogado? Uy, Amparín. A veces pareces tonta. Al abogado que te tiene que tramitar la separación. Bueno, pero es que yo, si Pepe se arrepiente y me jura que... ¿Pero qué te jura qué? Pues eso, que solo ha sido un desliz. ¿Pero qué desliz? Si está embarazada de 3 meses, puñeta. Bueno, pero a lo mejor el niño es tuyo. No, eso desde luego no. Imposible. O sea, que tú y Mónica no... Eso es otro problema. Desde luego, desde luego. Y ahora sí que me voy. Hasta mañana. Si necesitas algo, me llamas. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero... Fíjate, cuando conocí a Pepe, decorador, tan fino, con ese gusto que tiene para todo. Sí, hasta llegué a pensar si era... Marica, pues no. Ojalá. Bueno. Entonces tú, si se tratara de un falso embarazo, se dan casos, ya sabes. ¿No perdonarías a Mónica? Cornudo. Y además consentido. No, Amparín, yo no perdono. Van a llorar lágrimas de sangre. Sobre todo ella. Hola, don Luis, hola. ¿Pero qué hace usted aquí? Esperarle, por favor. ¿Y Mr. Edward? Pues verá, la mujer del inglés, cuidado, la mujer del inglés, después de lo de los chipirones, ¿Qué? ha dicho que esto en Inglaterra no pasaba y se han marchado al hotel. ¡Ay, qué desastre, qué desastre! Cuidado. ¿Y don José no ha hecho nada? Bueno, es que don José estaba discutiendo con... Con mi mujer, sí, ¿qué? No se ha enterado de nada. Pero qué inconsciente, qué imbécil. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Cómo voy a despertar al inglés? ¿Qué hago, Paquita? ¿Qué hago? Pues irse a su casa. Si quiere, yo le llevo. Don Luis, ¿le llevo? ¿A mi casa después de lo que ha pasado, Pues claro que Paquita? sí. Claro que sí, no se preocupe. Yo le llevaré. Realmente, don José se ha portado como... Bueno, no debo decirlo. No, dígalo. Como un charrán, don Luis. Se ha quedado usted corta, Paquita, muy corta.
Yo quizá he hecho mal. Debí advertirle a tiempo. Pero es que usted lo sabía. Saberlo, ¿no? Pero lo sospechaba. Si don José no hubiera sido su socio. Doña Mónica le llamaba muchas veces. No decía su nombre, pero yo reconocía su voz. A veces fingía llamar desde Barcelona. Otras veces era la secretaria de algo, otras una señora que quería subastar unos cuadros. Y usted me ha tenido en la inopia haciendo ese papel. Semanas, meses, años quizá. No, años no, porque don José había alquilado el apartamento en Semana Santa. Virgen Santísima. ¿Qué apartamento? Bueno, verá, quizá me he precipitado. De verdad, quizá no he debido decírselo. Tal vez son figuraciones mías. No. ¿Qué apartamento? Pues verá, yo me enteré por casualidad. A don José le llamaron desde una agencia para decirle que el contrato de alquiler ya estaba a la firma. Don José no estaba, y cuando llegó y se lo dije, se puso muy nervioso. Dijo que todo había sido un error, que él, naturalmente, no había alquilado nada, pero atando cabos. ¿Qué cabos? Bueno, verá, ¿recuerda que una tarde le pedí permiso para ir al dentista? Sí. Pues vi entrar a doña Mónica en la misma dirección que habían dado los de la agencia. Torpedero Tucumán. Por eso me acordaba. Usted tan fiel. ¿Cómo ha podido ocultarme una cosa así, Paquita? Es que no quería hacerle daño, don Luis. A Torpedero Tucumán. No, don Luis, no usted con su carácter. Quizá estén solos y juntos, porque claro, ninguno de los dos habrá tenido el valor de irse a sus casas. A Torpedero Tucumán y sáltese los semáforos. Sí, don Luis. ¿Quién es? Don José, ¿es usted? Sí, ¿quién es? Soy Paquita. Una cosa muy urgente. Paquita, ¿y usted cómo sabe que...? Mr. Edwards, el inglés. Abra, que es muy urgente. Bueno, está bien. Si es tan urgente, suba. Ahora se lo explico. Sí, suba. Aunque después de lo del restaurante ya, aquí vamos a... Anda que... Menuda las has armado, ¿eh? Menuda las has armado. ¡Oh, no! ¡Abre! ¡Abre, cobarde! ¡Da la cara! ¡Abre, miserable! ¡Abre! ¡Abre o doy el escándalo! ¡Abre! ¡Abre! Luis, yo soy un desaprensivo, lo reconozco. No. Déjame más si quieres, pero escúchame. Primero a ese. Escucha. ¡Adúltera! ¡Sal! ¡Sal! Escúchame. Luis, domíname. Tranquilízate. ¿Dónde está? Escúchame, Luis. Escúchame, por favor, escúchame. Estás celebrándolo. No, esto es de ayer. ¡A costa! Es de ayer, de verdad. ¿Cuál es el día? Es el azulito. El azulito. ¡Canalla, chulo, rufián, degenerado! Hacerme esto a mí, tú no tienes perdón de Dios. Y ahora encima esto, me he cortado ahí. Te has cortado, voy a por una tirita, cálmate, yo te explicaré. No interpretes mal las cosas. ¿Ah, no? Ay. No es fácil de explicar, pero verdad, nosotros no queríamos llegar a esta situación. Ah, no, claro, mucho más cómodo seguir engañándome. No es eso, Luis. Judas, No es eso, Judas. no es eso. Verás, no queríamos, de ninguna manera, Luis, no queríamos. Mónica y yo siempre hemos... ¿Te duele? No, sí, Vale, sí. vale. Siempre hemos congeniado y nunca pensamos que nuestra buena amistad, en fin, esta relación puramente platónica... ¿Cómo platónica? ¿Cómo platónica? ¿Y esto? A Pepe con todo el corazón de su Mónica y el embarazo. ¿El embarazo? Canalla. ¿Cómo he podido?
¿Cómo he podido confiar en ti? Has destruido mi vida, mi matrimonio, la sociedad, todo, y además has echado a perder la venta del rentable. Los vecinos, Luis, cálmate. Los vecinos, yo lo comprendo todo, pero no hacemos un escándalo. Por favor, cálmate. Un escándalo en una sociedad como la nuestra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos Sí, ahora? en eso tienes razón, mira, sí, porque ese es el problema. Porque si no fuéramos socios... Ah, o sea que según tú, si no fuéramos socios, el acostarte con mi mujer sería la cosa más normal. Canalla. Cálmate, los vecinos, por favor. ¡Canalla! ¡Los vecinos! Tráeme un Alcacer, que estoy... ¡Tráeme un Alcacer! Que no, lo siento, pero no tengo Alcacer. ¡Deja el pie! ¡Ya me estás poniendo! ¡Me estás poniendo una moqueta perdida y el piso es de alquiler, compréndelo! A mí no me importa la moqueta. A ver, dime, explícame, ¿cómo has podido caer tan bajo ahí como un imbécil? Verás, yo te explicaré, Luis. Yo te explicaré. Sí, No queríamos, de verdad. La culpa fue... ¿Cómo te diría yo? Vamos, a mí no me llegan a operar del riñón y no pasa nada, fíjate, porque la cosa empezó en la clínica. Operado, ¿eh? Y tú y esa perdida... No es eso, Luis, no es eso, no, verás. Mónica se franqueaba conmigo, ¿sabes? ¿Recuerdas que se alternaba con Amparo para que yo no estuviera solo? Que iba por las noches, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, sigue. Sigue. Pues eso, pues verás. Entonces, Mónica decía que no era feliz, que te quería, pero que no... En fin, ponte el calcetín, que voy a por el... ¡No dejes escapar! ¡Sigue! Bueno, pues eso, decía que se sentía muy sola. Como mujer, quiero decir. Claro, ¿cómo se sentía sola? ¡La cama con ella! ¡Sigue insultándome! ¡Sigue insultándome! ¡Los vecinos! Cálmate, por favor, los vecinos, Luis. Los vecinos. Cálmate, por favor. ¡No me importan los vecinos! ¡Que se enteren! ¡Que lo sepa todo el mundo! Eso no. ¡Burlado! No, Luis. ¡Engañado! Luis, por favor. Luis. ¡Borneado por mi propio socio! Tranquiliza, cálmate. Ya no tiene arreglo, seamos civilizados. Escucha, ahora con el divorcio... O sea que ahora con el divorcio, todo arreglado, ¿no? ¿Y la sociedad qué? Pero ya te lo he dicho, te he dicho, quédate con mi parte, me liquidas como te dé la gana. O sea que después de cornudo, consentido y gilipollas. Mira, ahora que los negocios mal van, ¿no? Yo, que no tengo liquidez, pido un crédito, pago los intereses que me van a resultar un huevo. ¿Para qué? Para dárselo al cretino de mi socio que ha destruido mi sociedad, que ha destruido mi amor, que ha destruido mi vida. Eso nunca. Cálmate, tranquila. No te saldrás con la tuya. Cállate. Hijo de mi vida, ya está bien. Si tiene usted problemas con su amiguita, discútalos a otras horas, leches. No, verá, yo... Pero ese no es nuestro. No son negocios, discusiones de negocios. Nunca comprendes. Nunca. Antes me pego un tiro. ¿Cómo no que debe doler? ¡Grosero! Luis, oye, Luis... ¿Pero qué le has hecho a este hombre? Yo no le he hecho nada. Buenas noches, déjame en paz. Buenas noches. ¡Más que bruto! Hija mía. Ay. Vamos arriba, el desayuno. Ay, ¿qué hora es? Hora de que te levantes. Tienes que hacer un montón de cosas. Buenos días, mamá. Has dormido como un ángel, hija. Menudo alivio, librarte del chatarrero de tu marido. Que el chatarrero era su padre. ¡Uy, eso se hereda! Un ordinario y un déspota. ¿Están bien las tostadas? Me parece que sí, mamá. ¿Ha llamado? ¿Y para qué va a llamar? Nos habéis separado, ¿no? Pues que llama a su abogado. ¿Qué? Pero como no nos hemos visto ni nada, y se lo dije así en el restaurante. ¿Así? ¿Así se sueltan estas cosas? ¿No se lo solté yo a tu padre en la Plaza de Toros? En el palco de la Diputación, para ser exacta. Nada, hija mía, que ha salido a mí, gracias a Dios. ¿Y tú que tienes experiencia en estos casos, qué hago? Lo primero que tienes que hacer es quitarte de encima ese montón de años que te ha echado el maula de tu marido. Porque un marido como el tuyo envejece lo suyo, hija mía. Ay, te he preparado el baño. Quiero que estés guapísima. Supongo que te habrás traído la llave de tu casa. Claro. ¿A qué hora va a trabajar Luis? A las 10. Muy bien, pues a las 10 vamos y recogemos todas tus cosas. ¿La criada que tienes es buena? Sí, a mí me gusta. Ah, pues nos la traemos también y así hecho la asistenta. Y la comida, tenemos que preparar una comida de ole, porque supongo que invitaremos a comer a Pepe. Sí, para banquetes va a estar Pepe, con el follón que le habrá armado Luis. Anda, hija, Pepe es un hombre sanísimo. No va a perder el apetito por una bobada. No va a ser como el chatarrero.
toda la vida buscándose el eructo. Ay, mamá. Ay, además, hija mía, que quiero darle un abrazo al padre de mi nieto. Porque estoy segura de que esto va a ser niño. Lo he soñado anoche. Mamá. Vicky, Vicky, Vicky. Espera, espera. Espera. Hola, papá. Hola. Ramón, mi padre. Bien. Hola. Vaya follón, ¿eh? Entonces, ¿tu madre te ha contado...? Sube, verás lo que te espera. Vamos, que es tarde. Un momento. Es que quiero hablar contigo. Papá, se me hace tarde. Solo un momento. Yo te llevo, si no te importa. ¿A ti te importa? No, a mí. Drama familiar. Se van a separar y mi padre me quiere colocar su rollo. Hasta luego. Adiós. Tú también. Tu madre y yo a punto de divorciarnos y tú tan tranquila. Vamos, como si nos fuéramos de excursión. Pase. Pero papá, si se veía Anda, venir. sube. Seguro que un matrimonio es un matrimonio, si lo comprendo. Tanto tiempo juntos, la costumbre, los recuerdos. Pero papá, lo vuestro ya no era un matrimonio, era una murga. Además, no es el primer caso, ¿no? Sí, ya lo sé, pero... En fin, yo pienso en tu madre, en el berrinche que está pasando. Pero qué tío. Claro. Para ti sería más cómodo que se hubiera puesto a aplaudir. Así ni siquiera tendrías que sentirte culpable. No es eso. En fin, yo, en el fondo... Ya veríamos ya cómo hubieras reaccionado tú de haberte dejado ella. Uf, me imagino el espectáculo con lo machista que eres. ¿Quién, yo? Tú, machista y falócrata, papá. ¿Que yo soy faloc? Bueno, vamos a dejarlo. Vale. Yo venía a pedirte que me comprendieras, incluso que me perdonaras. Pero te lo tomas tan alegremente que... Desde luego, los jóvenes de hoy es que... A ver, ¿cómo me lo he tomado? Pero bueno, tu madre te dice que la he dejado. Y tú bajas a la calle tan pimpante, coges los libros y te vas al colegio en una moto. Y además le doy un beso al de la moto, porque también lo has visto, ¿no? No seas absurdo, papá. ¿Crees que no lo siento? Pues desde luego más que tú, porque yo me voy al colegio, pero tú te vas a liar con Mónica. ¿A liar? No. Me voy a casar. En cuanto me divorcie, me caso. Yo soy una persona seria. Oye, y a todo esto, ¿quién es el Ramón ese, eh? No te preocupes, ¿cómo no me voy a casar con él? No corro el riesgo de divorciarme. Pero qué plasta eres. No te tortures más, hombre. Mamá lo superará. Dice que va a volver a tocar el piano. ¿Ah, sí? Me parece muy bien, eso está muy bien. Ah, oye, ¿y vuestro crío cuándo nace? Pero mamá te ha contado... ¿Qué pasa? ¿Era un secreto? No, claro que no. Bueno, en fin, ¿tú qué piensas? Pues que voy a tener un hermano. ¿Qué quieres que piense? ¿Ves? Me has hecho llegar tarde y tenía 2 exámenes. Perdona, pero yo creo que Adiós. teníamos que hablar... Don Luis. ¿Qué? Es que ha dormido usted aquí. Dormir. He estado pensando toda la noche. He debido quedarme traspuesto. Un calcetín donde
¿Por qué no ha dormido usted en su casa? Paquita, yo tengo mi dignidad. Voy a estar en mi casa con esa señora. Ah, entonces no estaba en el apartamento. Tráigame un café doble. Sí, don Luis. Dionisio, Ernesto, ¿dónde os habéis metido? Tiene razón, don Luis, sois unos vagos. Juanito, Sí, señorita Paquita. tráete un café doble para don Luis. Ah, y un par de croissants. ¡Deprisa, Juanito! Sí, señorita Paquita. Enseguida. Buenos días. Buenos días, don José. Paquita, comprendo que después de la escenita del restaurante, pues... Pero, en fin, pudo usted ser un poco más discreta, ¿no? No le comprendo, don José. No me va a negar que fue usted quien llevó a don Luis a mi estudio. Vamos, usted llamó desde abajo. Don José. Dejémoslo. Pero pudo haber sido una catástrofe, vamos, de juzgado, de guardia. Hay que dejar que las personas se tranquilicen. Imagínese que don Luis encuentra allí a su mujer. ¿Es que no estaba allí? Naturalmente que no, pasó la noche con su madre, como es lo normal. No quiero decir cómo es lo lógico en estos casos, ¿no? ¿Don Luis ha venido? Está afeitándose. Me pasa usted la cuenta de la tintorería. Quiero decir que siento mucho lo de los chipirones, pero por favor, Paquita, la lengua, cuidado con la lengua. No se preocupe, don José. ¿De Mr. Edward se sabe algo? No, señor. Pues sí que estamos bien. Pídame un café, por favor. Es que Juanito ha tenido que Hombre, bajar. Juanito, muchísimas gracias. No, lo siento mucho, pero esto es para don Luis. Dionisio llega tarde como todas las mañanas, el día que se entere don Luis. Señorita, fue el autobús. Don Luis, el café. Paquita, cómpreme unos calcetines. ¿Ha bebido? ¿Quién? Don José. Ese no tiene vergüenza. ¿Puedo entrar? Es que tengo que decirle una cosa. ¿Qué? Don José me ha dicho que su mujer ha pasado la noche con su madre. ¿La mujer de don José? Pero si la ha dejado anoche acostada en su casa. No, la de usted, doña Mónica. ¿Y cómo se ha puesto por decirle yo a usted lo del apartamento? Me ha tratado muy mal, don Luis. Me ocúpase de mis calcetines. Negros como estos. Sí, ahora mismo. Paquita, ¿dónde está don José? En su despacho. Su señora, la de don José, ha venido a la oficina con un abogado. Quiere ver los libros, intervenir la contabilidad, las cuentas bancarias, todo. ¿Pero por qué les han dejado entrar? No les he visto, habrán entrado por ahí. Tráigame a don José, rápido. Don Luis. En la puerta hay que condenarla. No sirve para nada, lo he dicho 1000 veces. Mira. Toma. De aquí no se nos escapa ni un duro. ¿Dónde vas? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Las manos fuera! Cuidado conmigo, no me toque, que soy cinturón negro. Buenos días. Luis, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Pero a ti qué te ocurre? ¿Te has vuelto loca? Paquita, anoche y ahora, venga, por favor. Y Gregorio es mi abogado. ¿Abogado? ¿Abogado desde cuándo? Sí, señor, abogado. Y del ilustre Colegio de Madrid. O sea que mucho cuidado. Pero si no acabaste la carrera, desgraciado. ¿Conoces, Si es primo de Amparo, un inútil. Amparo, ¿cómo has podido cometer este disparate? ¡Déjate de explicaciones! Para hablar contigo, El secreto administrativo, los papeles. ¡Martín! ¡Haga algo! ¡Ayude, hombre! ¿Qué leche me ha dado? El que advierte no es traidor. Cinturón negro. ¿Te estás quieto? ¡Te pego una patada en los huevos que se los pongo por corbata! ¡Imbécil! Son míos. ¡Dale eso que tú no entiendes ni una palabra! ¡Pero yo sí! Y como se atreva a pegártele un direct por haberte puesto la mano encima. ¿Tú me vas a hundir a mí? ¿Tú que eres un mierda? ¿Tú qué vas a hundir? Pero ¿Tú qué señores, vas a hundir? señores, por el amor de Dios, señores. Pero es que no podríamos hablar como personas civilizadas. Aquí no hay nada de qué hablar, y menos contigo. Muy bonito. Le haces un hijo a la mujer de tu socio y luego dices que no hay nada de qué hablar. Sí, ¡Ay, no me Liforso! Pues sí, hay que hablar. Y mucho. Porque usted es el culpable por haber destruido el matrimonio de mi cliente. Y por lo tanto tiene usted la obligación de indemnizarla. Claro, eso va a misa, pero no le da derecho a irrumpir aquí. Pero si yo no me en niego, esta casa. no me niego, no. Amparo, vamos a hablar tú y yo. Vamos a ponernos de acuerdo. Fijaremos una asignación mensual. Una asignación mensual, pero usted está loco. Una asignación mensual. ¡Ahora hablo yo! Preguntaré primero
si está arrepentido. ¿Qué? ¿Está usted arrepentido? Pero, hombre, en mi situación... Ampari, no seas ingenuo. Este que va a estar arrepentido. Ay. O sea, que está enamorado. Y como el amor lo ciega, está dispuesto a renunciar a todo. Pregúntale, ¿está dispuesto a renunciar a todo por esa mujer? ¿Qué? Nos vamos a poner a hacer literatura. Amparo, por favor, no digas chorradas. Voy a tener un hijo. Muy bien. Voy- Pues dile que muchas gracias y que me quedo con todo. O sea, ¿Qué te quedas con todo? Vale. el piso de Madrid, El piso. El piso. los 2 coches, el chalet de Navacerrada, las acciones de la Telefónica, Amparo, los Amparo. certificados de depósito y, naturalmente, este negocio. Un momento, que la sociedad también es mía, ¿eh? Al 50%, mi querido amigo. ¿Me comprende usted ahora? Yo necesito ver los libros, los balances, las cuentas bancarias, todo, Nada, todo. no, nada. No tiene mandamiento judicial, no tiene mandamiento judicial. Amparo, ya sé que no puedo pedirte nada, pero por favor, no hagas caso de este cantamañanas. Bueno, Ampari. Mona, tú sabes que yo estoy... A mí que estoy de tu parte, este primo tuyo no me ofrece ninguna confianza. Bueno, pero ¿no me dijiste que buscara un abogado? Ya, pero no un loco. Escúchame, Amparo. Pepe, déjate la chaqueta, atiéndeme, puñeta. Te atiendo. ¿Por qué no vamos todos a hablar con Santonja? Es el abogado de la sociedad. Él puede arreglar este asunto. Me parece muy bien. No, rechazado. Pero es que no te das cuenta, lo que pretenden es quitarnos nuestra mejor arma. ¿Pero qué arma, gilipollas? ¡El chantaje! ¡El chantaje! Sí, señor, porque aquí hay mucho tomate. Fraudes fiscales, exportación ilegal de obras de arte. Sí, señor. Falsificación de cuadros, etcétera. Y como tú comprenderás, con estos datos yo te quito a ti hasta el último céntimo. Cállese a él, pero no a mí. Antes tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Don Luis, ha llegado Mr. Edwards. Parece que quiere quedarse con el retablo. ¿El inglés? Vamos, Luis. Vamos, Pepe. Hablaremos con Santonja, ya hablaremos. Y a ti te mato. ¡Por mi padre que te mato! ¡Pero qué pedazo de bestia! ¿Por qué les has dicho lo de la contabilidad? Pero no te das cuenta. Así no nos dejarán nunca ver nada. ¿Por qué les has contado lo del chantage? Menudo es el Luisito. Lo que pretendía era asustarles. Está bien. Hablaremos con Santonja. Aunque le va a dar igual. Bien, la cosa está clara. Y yo como amigo más que como abogado, al fin y al cabo este no es mi terreno, lo que sí ruego es que os dejéis de recriminaciones y de monsergas. A lo hecho pecho. Bueno. Pero es que yo y Luis no hemos hecho nada. Cónyuges de buena fe, señor Santonja, no lo olvide. Nadie lo discute. Pero Mónica espera un niño de tu marido, de Pepe. Y todo lo que no sea coger al toro por los cuernos. Pepe está dispuesto a darte el piso de Madrid, el chalet de la Sierra, las acciones, esas imposiciones a plazo fijo. ¿Pero para qué quieres los 2 coches? Un momento. Nada de preguntas capciosas. Uno para el primito. ¿Qué te parece? Los necesito. Tengo una hija, ¿no? Bien. Pepe renuncia a todo excepto a su participación en la sociedad con... Conmigo nada. Eso es lo primero que hay que arreglar. No. Yo lo quiero todo. ¿Pero qué quieres, dejarme en la puñetera calle? Siempre tan grosero. Además, con lo que tú vales y teniendo a esa mujer maravillosa a tu lado, ¿no vas a ser capaz de rehacer tu vida? Encima cachondeo. Amparo, déjate de ironías. En mi opinión, la actitud de Pepe es muy generosa. ¿Generosa? Vamos, hombre, vamos. Mi cliente sacrificó por él su carrera de concertista de piano. ¿Y quién la compensa de eso? Porque eso significa mucho dinero, señor Santonja, mucho dinero. Mi consejo es que acepte su proposición. Se hacen las capitulaciones, os separáis lo más amigablemente posible y listo. Porque no te hagas ilusiones. No creas que el juez te va a dar el oro y el moro. No. Es que si hace falta ir a un pleito, yo voy a pleito. Amparo, escúchame, por favor, escúchame. Comprendo perfectamente que tienes todo el derecho para guardarme rencor, pero, por favor, sé comprensiva, aunque solo sea por compasión. ¿De ti? No, de mí no, del niño. Si nace antes de que nos casemos, llevará los apellidos de este. ¿Cómo mis apellidos? ¿Mis apellidos? Pero es que pretendéis que cargue yo con ese bastardo. Un momento. Aquí en mi despacho de ponerte calderoniano nada. Calderoniano, dice.
¿Pero cómo quieres que me ponga? No os podéis casar si antes no os divorciáis. Hombre, claro, pero como el divorcio Sí, prácticamente... sí, me lo ha dicho Pedrizosa, un diputado. Parece ser que es una cosa hecha. O sea que ni leéis los periódicos, que no os enteráis. Lo que está es el proyecto de ley. Y un proyecto de ley hay que discutirlo y aprobarlo. En cualquier caso, vamos a ver... Causas de divorcio. Aquí está. Primero, el cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos 2 años ininterrumpidos desde la admisión de la demanda de separación. O sea, que poniéndolo fácil, no os concederán el divorcio hasta que pasen 2 años a partir de la separación judicial. 2. Y todavía no estamos separados. Pero entonces, Pedrizosa, ¿qué me ha dicho? Chúpate esa. Pero si yo salgo de cuentas dentro de 5 meses. ¿Qué vamos a hacer, Pepe? ¿Qué vamos a hacer? Tranquilízate, tranquilízate. Queda una posibilidad. Se dice que va a cambiar la ley de familia. Y no quiero cuchicheos en mi despacho. En cualquier caso, aquí lo que urge es que vayáis a la separación. Queda otra. Porque antes de dar yo mis apellidos a eso, pego fuego al registro civil. Bueno, y ahora vamos contigo. Bueno, contigo y con tu mujer. ¿Qué mujer? La tuya, pesado. Yo no he estado casado nunca, Santonja. Esa desventurada no ha sido nunca mi mujer. ¿Pero qué dices? Mi dignidad me prohíbe haber estado casado con una mujer capaz de ponerme los cuernos. Por tanto, yo no necesito la separación. Yo voy a la nulidad del matrimonio. A la rota. Pero esos son años. Y prepara dinero. No tengo prisa. En cuanto al dinero, ¿dónde mejor puedo emplearlo que en demostrar que yo no he estado casado nunca y que mi matrimonio no ha existido? ¿Será cabrito? Ni cabrito, ni nada. Dado que usted, señora, no ha sido nunca mi esposa, mal ha podido cornificarme. Pruebe con él cuando se case. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Órdenes de don Luis, no sé, yo no sé nada. Un momento, ¿dónde está este insensato? ¡Luis! 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 Vamos, ahí está. ¡Sube! ¡Sube! ¡Da la cara! Claro que te... ¡Sube! ¡Sube! Claro que sí. ¿Pero te has vuelto loco? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Me quieres decir qué coño significa este tabique? Usted siga trabajando. Si yo me hubiera dejado llevar de mis impulsos, hubiera puesto una bomba con tal de no volverte a ver la cara. Pero tengo conciencia. En esta casa viven 12 familias. Este tabique quiere decir que nuestra sociedad ha terminado. Partida, dividida, seccionada. No, eso sí que no. Eso es un abuso, un atropello, una cabronada. Una cabra... Sí. Tú me vas a mí a hablar de... Mira, arriba en la sala de exposición tienes todo lo que te corresponde, incluido Ernesto, Dionisio y Juanito. O sea que voy a cargar yo con los seguros sociales, ¿no? Eso es problema tuyo. Yo no necesito inútiles. Me bastan con Paquita y Martín. Acabo de enviar a Santonja los estados de cuentas, balances, inventarios, etc. Tienes que ir allí a firmar la disolución de la sociedad. Yo no disuelvo nada. Escúchame. Tú no me has consultado, ¿eh? ¿Me consultaste tú a mí, eh? ¿Me consultaste? ¿Te vas a acordar de mí? Ponga ladrillo. Diga que no. No ponga ladrillo. Ponga ladrillo. No lo ponga. Maldita sea tu estampa. Aquí. ¿Te vas a acordar Aquí. de mí? Aquí. ¿Te vas a acordar de mí? No te vas a acordar de mí. Maldita sea. Pero bueno. ¡Luis! ¡Fuera! ¡Luis! Siga poniendo ladrillo. Como vas muy deprisa, me mareas. ¿Cómo muy deprisa? Si aquí no se puede pasar de 40. ¿Por qué no podemos seguir así? Tú en el apartamento, yo en casa sola. Estás con tu madre. ¿Qué tiene que ver mi madre? Yo me siento casada contigo. Te necesito.
¿Es que no lo comprendes? ¿Cómo no lo voy a comprender? Pero si nos vieran juntos delante de testigos... Nada. Santonja dijo que el adulterio ya no es delito. Habría que oír amparo delante del juez. Es capaz de quitarme hasta el negocio. Bueno, ¿y qué? Además, ¿qué negocio? Si Luis te ha engañado como a un chino. No me ha engañado, se ha aprovechado, que es muy distinto. Maulas. Te ha colocado todas las maulas. Que se las quede esa urraca, que es una urraca. Pero no nos vamos a morir por eso. Encontrarás algo. Y yo me puedo poner a trabajar. Además, mi madre nos ayudaría. ¿Uy? ¿A qué va a ser cierto eso de los antojos? Ya, así de repente me han venido ganas de comer calamares fritos. Y a mí. Pero no es un antojo, ¿no? Es que huele a calamares fritos. De acuerdo. Eso es un kiosco y huele a calamares fritos. Pero yo estoy de antojo. El libro lo explica muy claro. ¿Sí? Ya verás. Dame el libro. Toma. Mira, aquí lo pone. ¿Ves? No, lo que dice aquí no es que estés de antojo, sino que tienes ganas de fastidiar. Lo mismo que te pasó la otra noche con la tarta. Pepe, que no te enteras, que lo pone bien claro. Que Mira. no, cariño, que no. El antojo de los calamares, según este libro, significa tu agresión inconsciente hacia mí por haberte dejado embarazada. Y lo de la tarta es un fenómeno de hambre reprimida. O sea, que tú y este estabais muertos de hambre, pero de hambre de azúcar, que es lo que necesitabais en ese momento. ¿Está claro? Lo que queda claro es que tengo ganas de comer calamares fritos. Llámese capricho, antojo, hambre reprimida o agresividad. Bueno, está bien, pero sin abusar, ¿eh? Ya has oído el ginecólogo. Lo más importante es que no te pongas como una mula, que tienes toda la tendencia, acuérdate, ¿eh? Qué gracioso. Bueno, vamos. Mamá. Lo sé, hija, lo sé. ¿Pero qué quieres? No puedo. Han sido demasiados años sin tocar. Y a ver ahora cómo voy a recuperar mis dedos. Otra cosa que tengo que agradecerle a tu padre. Él no te obligó a dejar tu carrera, mamá. ¿Tú qué sabes? Eras demasiado pequeña. Señora, yo no aguanto más. A ver, ¿qué pasa ahora? Nada, 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 que no sabe freír patata. Mira, mira, recocida. ¿Qué es un cocinilla, señora? Ni otras cosas. Siempre grusmeando las cazuelas. Además, si se comen las patatas fritas según las voy friendo, ¿cuándo acabo yo? Yo lo siento mucho, señora, pero ¿le prohíbe entrar en la cocina o yo me voy de esta casa? Gregorio, a mí no me importa que vengas a comer y a cenar, pero no me incomodes al servicio. Yo aquí, preocupada con mis dedos. Y tú, ala, ahí. A ver, dame la Rosy, mano, la un puerta. masajito, Es que no un puedo. masajito. Eso, suavecito, Qué así. gustito. Un dedito. Así. Hola, buenas noches. Vicky, pequeña, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Estudiando? Eso está muy bien. Gregorio, ¿tú por aquí? ¡Qué alegría de verte, hombre! ¡Qué alegría! Te he interrumpido, cariño. Sigue tocando, por favor. Sabes que me encanta oírte tocar el piano. Sigue tocando. Rosy, ¿qué tenemos de cena? Sopa de pescado y filetes con patatas fritas. ¿Patatas fritas? Oh, me chiflan las patatas fritas. Pero bueno, ¿qué os pasa? Pero entonces has vuelto. ¿Qué he vuelto de dónde? Papá, no tiene ninguna gracia. ¿Entonces prepara un cubierto más para el señor? Vete a la cocina. No, no voy a cenar. Tráigame un vaso de leche, por favor. Sí, señor. Ni a hablar. Si te crees que puedes volver así, de repente, como si no hubiera ocurrido nada, no. Estaría bueno, con el daño que te ha hecho. ¿Pero de qué estáis hablando? Es que no entiendo nada. Bueno, ya, ahora perdonadme que he tenido un día fatal. Estoy cansadísimo. Me voy a acostar, ¿eh? Hasta mañana. Está desbarrando. Yo creo que lo mejor sería llamar a un médico. Un momento. Yo esto no lo veo claro. A ver, ¿a qué estás jugando? ¿Te importa traerme la leche, por favor, hija? Gracias. Pero bueno, pero tú no querías separarte de mí. Yo separarme, Amparo. ¿Pero qué cosas dices? Pero si yo te adoro, Amparo. Yo no podría vivir sin ti. No podría vivir sin ti. Amnesia. Esto es un ataque de amnesia. ¿Pero qué amnesia? ¿Pero qué amnesia? Pero no decías que ibas a tener un hijo con Mónica. Oye, Gregorio, pero qué único. Un hijo, qué barbaridad. ¿Está embarazada? Pues me alegro por Luis porque le va a hacer una ilusión enorme. ¡Oh, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! Como en la cama de uno no hay nada, está claro. Oh. Toma tu leche. Gracias, hija, muchas gracias. Gracias.
Al hospital. Hay que llevarlo directamente al hospital. Yo ni voy al hospital, ni me separo, ni leches. No, yo aquí en mi hogar, en mi casa. Y a ver cómo hacéis para dejarme en la calle. Buitres, que son unos buitres, hija, unos buitres. Ir al juez, donde os dé la gana. Pienso negarlo todo. Y es más, voy a gritar en voz alta para que lo oiga todo el mundo. Yo, antes de separarme de mi adorada esposa, prefiero la muerte. Oh, es que tiene razón, mamá. ¿Cómo que tienes razón? ¿Que tienes razón? Una torta te voy a dar. No, recocidas, pringando de aceite. La patata tiene que estar frita. La misma palabra lo dice, ¿no? Frita. Y pensar que si él dejara esa fresca, no me importaría nada dormir con él. Ah, no, de ninguna manera. La carne es débil. Y la reconciliación deja sin efecto el proceso de separación. Tú come y calla. Si lo quiero perdonar, lo perdono. Mamá, vamos a ser sinceras. Vuestro matrimonio se fue a pique hace ya años. Lo que te fastidia es que se haya ido con otra. Perdonarlo. Le estarías pasando la cuenta toda la vida. Aparte de que no la va a dejar. Menudos ovarios tiene la tía. Y lo que quiere es seguir viviendo con ella. Y mantenerla con tu dinero. Pero si está más claro que el agua. Un chantajista, eso es lo que es. Gregorio, ten cuidado con lo que dices. No. Mamá, ¿qué os habéis pasado con tanta exigencia? Compréndelo. Que se quede con la sociedad, que viva su vida. ¿Y la mía? Ah, claro. A ti no te importa que yo sea el hazmerreír de la gente. ¿Te das cuenta? El amor propio, eso es todo. Que sí, Amparo, que que Vicky tiene razón. Tal y como están las cosas, yo no veo más que dos soluciones. Uy, a ver, que se explica esta lumbrera. Pues sí, señor. La primera es dejarle a él con el negocio. Y un día u otro ya Luis se encargará de romperle la cabeza. ¿Y la segunda? La segunda es que yo entre en ese dormitorio y... ¡ah! ¡Clac! ¡Orien! Y se la rompa yo. ¿Pero qué vas a romper, idiota? ¿Qué vas a romper? ¿Qué vas a romper tú? Amparo, para evitar equívocos voy a dormir en el sofá. Supongo que no te extrañará, ¿no? Últimamente he dormido más tiempo aquí que en nuestra cama. Papá, déjate de payasadas, ya está bien. Tú duermes en mi cuarto y yo dormiré con mamá. No. Quédate aquí. Me encanta. Así me harás compañía. Yo voy a estar estudiando toda la noche. Gregorio, ven, pásame las páginas. Buenas noches. Bueno, tranquilícese, hombre, que aquí no se comerá nadie. No, si yo lo que me pasa es que no he sido testigo nunca. No se preocupe. ¿Ya ha oído usted lo que ha dicho la señorita Calvo? Ella es un abogado, tiene costumbre, ¿eh? Usted es a decir la verdad. Solo la verdad, nada más que la verdad. ¿Se acuerda de lo que tiene que decir? Sí, que usted no quería casarse con su mujer, que lo hizo por miedo grave. Un momento. Será mejor que se tome un tranquilizante. Sí. Y no use usted la expresión miedo grave. Dígalo más natural, menos técnico. No, pastillas no. Quizá un coñac. No sé, imbécil. Un coñac, ¿cómo va a testificar, borracho? Fíjese bien en mí, grábeselo. Yo no quería casarme con mi mujer, pero mi suegra me amenazó con suicidarse. Se lo dije a usted la noche de la despedida de soltero, que iba a dar el sí coaccionado. ¿Pero por qué se pondrán los testigos tan nerviosos? A ver, la boquita. Usted se acuerda, se lo juré, acuérdese. Que sí, don Luis, que yo me acuerdo de todo. Claro. No, si a mí lo que me ha puesto nervioso ha sido que el señor Fernández se haya negado a venir. Se va a acordar de mí el señor Fernández. Tranquilo, y no se preocupe por lo de su hijo. Le doy mi palabra de honor de que le voy a dar una colocación fabulosa, bien remunerada. No, usted si quiere se puede ir. Realmente nos podemos ir los dos. Quien tiene que declarar es él. A mí me gustaría estar seguro de que no va a meter la pata. ¿No le podemos esperar hasta que salga? No. Bueno, es que yo, pues, la verdad...
tengo que comer y... Perfecto, nos vamos allá al lado. A Casa Paco, carne maravillosa, ¿lo conoces? Sí, sí. Ahí en Puerta Cerrada, ahí mismo. Yo sí lo conozco, don Luis. Bueno, usted a testificar como es debido. Luego, cuando salga, pues se reúne con nosotros. Le invito a usted a comer. Gracias. Ande, Tranquilo. ande. Es Una pena que el otro testigo no... claro, una vergüenza, ¿no? Que no hay sentido físico, señorita. Claro, no hay, no hay Luis, no lo hay. sentido físico. Con ocasión de la despedida de soltero, confesó que al contraer matrimonio lo haría obligado por un miedo reverencial. En esa despedida de soltero, ¿recuerda el testigo si el señor Vázquez estaba bajo los efectos de alguna bebida alcohólica? Pues no, él no bebe, él tiene algo de estómago. Claro que en estas despedidas de soltero usted ya sabe. No, yo no. Claro, lógico. Perdone, no quería ofender. ¿Le consta al testigo que los cónyuges adaptaran en su matrimonio medidas y medios para evitar la procreación? No. ¿No qué? Que no comprendo. Quiero decir si querían o no querían tener hijos. ¿Usted fuma? No. Sí, gracias. Bueno, yo no he convivido con ellos y, claro, no sé si se acostaban juntos. Perdón, quiero decir si hacían el amor. Usted sabe que hay sistemas para evitar el embarazo. No me refiero a la abstención ni al método Gino, sino a la píldora, etcétera, etcétera. Ah, ya, claro. Bueno, hijos no tienen. No le consta. ¿Le consta al testigo si el señor Vázquez comunicó a otra persona que al contraer matrimonio lo haría obligado por un miedo reverencial? Sí, al señor Fernández, el asesor fiscal de la empresa. Pero él se ha negado. Se ha negado a venir a declarar, claro. No, que tenía que ir a Hacienda. Usted, sin embargo, no se ha negado. No, yo... Siempre lo mismo. Ya sabe, hermana. Entonces, ya está. Sí, señor. Firma y ya está. Menos mal, porque a mí estas cosas... Que Dios le perdone. Claro que me gusta la carne, pero no puedo. Dispepsia, ¿sabe? Casarme y empezar a sufrir del estómago fue todo uno. Bueno, del estómago y de todo. La verdad es que eso de permitir a la gente que se case así alegremente es un disparate. ¿Qué pretende usted? ¿Que lo prohíban? No, eso tampoco, pero no sé. ¿Deberían exigir un examen previo como para sacar el carnet de conducir? No se ría. Es mucho más difícil y, sobre todo, mucho más peligroso llevar un matrimonio que llevar un coche. Ay, pero ¿cómo no me voy a reír si es usted tan gracioso? Sí. Un carnet de casarse. Don Luis, bárbaro. He estado bárbaro. Y el juez, un amigo. Incluso me ha dado un pitillo. Siéntese. No sabe cómo le agradezco. Tome lo que quiera. Angulas de primero. Bueno, aquí todo es exquisito. La carne, churrasco, la sopa de cocido. Paco. Una sopa de cocido de primero para el señor es muy sopero. Y después churrasco. Muchas gracias, don Luis. ¿Y la merluza qué tal está? Muy riquísima, como siempre, exquisita. Aproveche. Bueno, yo iba muerto de miedo, ¿sabe? Bueno, don Luis, ya puede usted considerarse soltero. Y enseguida sacarse el carné de casarse, ¿no? Bueno, eso no. Lo mismo que el carnet de conducir. Porque vamos a ver, ¿quién se va a sacar hoy el carnet de conducir como está el tráfico? Mucho mejor un taxi. ¡Ay, qué tío, qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso! Ni comparar, Santonja, ni comparar. Aquella Margarita Sirgu y aquel don Fernando Díaz de Mendoza. Y los autores... No, si no comparo. Autores.
Pero si las obras de ahora no hay quien las entienda. Hombre, y don Jacinto Benavente. Un genio, un genio. Modas pasajeras. Yo ya no voy a los extremos, ¿eh? Quite esos patios de butacas llenos de barbas. Y la gente sin corbata. Nada como si estuvieran en la piscina. Ay, una vergüenza, una vergüenza. Por cierto, don Jaime, usted se acordará de mí. Usted me examinó. Sí, y ya suspendí. Bueno, ¿y su padre cómo está? Estupendo, muy tieso. La memoria le falla un poco. Ah, pero se acuerda de usted. Saluda al señor notario, me ha dicho. Don Jaime, cuando quiera. Ah, muy bien. ¿Ha leído? Sí, sí. Pues nada, a firmar. Esto... No, aquí, señora. Claro que yo a Díaz de Mendoza no llegué a verle. Era magnífico, sí. Los tristes privilegios de la edad, querido Santonja. Ay, qué actores los de entonces. Aquel Ricardo Salvo, aquel don Francisco Morano. Qué manera de decir. Ah, ya. Muy bien. Ya está. Siempre a su disposición. Muchas gracias. Óyale. Siempre a sus órdenes. Adiós. Acompáñanos, Narciso. Don Jaime, a mí me gustaría llevarme una copia de la escritura. Sí, eso Narciso eso lo arregla. Ande. Querido Santonja. Años así, tirados por la ventana. Yo... Una vida entera. Bueno, nos quedan los recuerdos, ¿no? A ver qué hago yo ahora con los recuerdos. El anillo. ¿Pero qué haces? Y si quieres llorar, lloras en mi hombro. Porque esto se ha terminado. Olvidado, olvidado. Haz el favor. Lo que más da el anillo. Suelta. Suelta. Sí, ¿qué importa? Venga, vámonos. Hombre, eso con el sol se te quita en 4 días. Aparte de que te van a poner otro enseguida. La segunda fase o de dilatación es cuando se inician las auténticas contracciones del parto. Al principio serán de forma muy distanciada y poco a poco se van repitiendo con más continuidad. Esto origina la dilatación del cuello del útero. Llegará un momento en que las aguas se romperán y si esta bolsa no se rompe, puede el propio médico provocar la rotura, con la consiguiente pérdida de líquido amniótico. La tercera fase o de expulsión es el paso del feto a través de las vías genitales, la vagina, el suelo de la pelvis, el periné y la vulva. La salida del feto... Perdón, señorita. ¿Sí? Este señor se está poniendo malísimo. Vaya con los hombrecitos. Tan valientes a la hora de hacer la picardía y después... Ay, qué egoístas. ¿Qué quiere usted salir Tan un momento macho, fuera? tan macho. Gracias, no, es solo un mareo. Se ve que con el calor... Anda, vete, que no tienes aguante para nada. Salga Este señor que está fatal. No vomite usted aquí, aguante el tipo, hombre. No, no es nada. Me pasa siempre. Vamos. Bien. ¿Siempre? Entonces usted ya... La tercera vez. Mi mujer siempre se empeña. Parto sin dolor, para ellas. Pero para nosotros, con el cuento del bombo se aprovechan de uno. Entonces usted cree que esto no funciona. Pero eso es una bobada, nada. Cogerle la mano cuando tiene las contracciones. Pero yo me digo, ¿no sería mucho mejor cuando tiene los dolores? Pues eso, decirles que les vas a regalar algo, no sé, un coche, un abrigo de piel, lo que sea. Oh, eso les iría mucho mejor, las calmaría más, seguro. Si usted lo dice. ¿Usted qué cree? Pues no sé. Y luego, porque tienen que dar esas explicaciones. Son ganas de jorobar, créanme. Pepe, cariño, que van a empezar los ejercicios. Que este señor es de... Vaya, yo me quedo aquí un rato. ¿Está usted mejor, entonces? Sí, tranquilo, sí estoy muy acostumbrada, no pasa nada. Vale.
pago fraccionado. Coma. Ya que nuestro acuerdo verbal estableció el pago mira al qué pelo de contado. camisas. La has lavado a mano todo. Los puños, los cuellos. Muy Mire. bien, está muy bien. Pero usted no había venido a ponerme la inyección. Mamá, déjalas en el armario. ¿Y en qué armario? Porque hay muchos armarios. En el del vestidor, según se sale a la derecha. Sí, sí, don Luis. A ver, Paquita, la verdad es que no sé por qué su madre se preocupa de... No, sí, no es ninguna molestia, don Luis. Y como todavía no es la hora de la inyección, pues la mujer se entretiene. Sigamos con la carta. Por tanto, y considerando que se trata de una venta a plazos, creo que estará usted de acuerdo en aplicar al precio base un justo interés del 15... No, borrado 15. Del 20%. Punto. Sin otro particular, le saluda atentamente, etcétera, etcétera. ¿Alguna cosa más? No. Bueno, don Luis, es que Martín ha vuelto a llegar tarde. Yo le he advertido, pero me ha dicho que no tenía por qué llamarle la atención. La verdad es que la gente hay que ver lo aprovechada que es. No se puede pedir un favor a nadie, está visto. Bueno, ande, vuelva a la tienda. Sí, don Luis. Y ya sabe, si necesita algo, pues me da un golpe de teléfono. Don Luis. Hola, buenas tardes. Soy la señorita Calvo, la abogada del señor Vázquez. ¿Dónde está? Está enfermo. Por favor, avísele, es muy urgente, tengo que verle. Bien, sígame. Espere aquí. Perdón, la señorita Calvo. Que pase la señorita Calvo, que pase. Pase usted. Muchas gracias. ¿Pero qué le pasa a usted, señor Vázquez? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya. No. Póngase más cómodo se y preocupe, para que se respire usted bien. Ande. Déjenlo. Pues aquí me tiene usted desolado, maltrecho, deteriorado. Nada, gastritis, dicen. Siéntese, haga el favor. Muchas siéntese, gracias. Siéntese, venga. Eso dicen. Úlcera de duodeno, Vamos, no exagere. ¿Qué le ha dicho el médico? Pues eso, que soy un hombre con sensibilidad y, claro, los disgustos, las contrariedades, imagínese. ¿Y usted qué tal? Preciosa. Gracias. Preciosa, como siempre. Verla a usted le pone a uno... Le reconforta. Tan sana, tan fresca. Por favor, señor Vázquez. No, espera, mire, anoche mismo lo estaba yo pensando. Hay que ver la suerte que he tenido encontrándola a usted. Porque usted a mí me anima mucho. Palabra. Me devuelve las ganas de vivir. Es como... Hay que ver, si yo hubiera dado con otro abogado, bueno, quiero decir, con un hombre, pues, metódico, frío, científico, ¿no? Dichoso el hombre que se case con usted. Que no, señor Vázquez, que no. Que yo tampoco quiero sacar el carnet. ¿Se acuerda? Sí, claro que me acuerdo. Entonces, ¿usted de novios? ¿Novios? Nada. Ni hablar. Bien, aquí traigo la citación. Una suerte que su mujer quiera colaborar con nosotros, ¿eh? Sí. Pero ¿cómo es posible? Usted es una mujer tan atractiva, porque usted es muy atractiva, señorita. ¿Me permite usted que apele los formulismos? ¿Puedo llamarla Aurora? No. Aurora, no, por favor. Bien. Si yo me llamo Mercedes. ¡Merche! Don Luis, el caldito. Sí, ya, bueno, muy bien. Este caldo resucita muerto. Sí, bueno, sí, déjelo. ¿Cómo he podido yo pensar que usted se llamaba Aurora? Tontería. Bueno, la soledad, Mercedes. La soledad. Pero si yo soy muy sociable. Me encanta comunicarme, expansionarme. Don Luis, el caldo. Pero ya, bueno, pues déjelo ahí, en la mesilla. ¿No tiene usted ahí una mesilla? Pues déjelo. Aquí está, aquí se lo dejo. Bueno, muy bien. Que no se le vaya a enfriar, don Luis. No se me enfría. El hombre... Por favor, no se le vaya a enfriar y le dejo aquí la medicina, don Pues Luis. déjamela ahí también, la medicina. Me marcho ahora Márchese, mismo, sí, téngame al corriente pero de todo. Váyanse, ¿qué Yo haces solo aquí espero todavía? que no se le olvide tomarse. No se me olvida nada. Váyanse, haga el favor, váyanse, las dos. El hombre necesita
Le estaba diciendo a usted antes que su mujer se ha portado estupendamente. No, bueno, una puntualización. Mi mujer no ha sido nunca mi mujer. ¿Has visto? Es que es una lagartona, que solo busca expansionarse. Ya toca ya ver, se le cae la baba. Nada, como si se le hubiera curado la úlcera. Uy, si es que pareces tonta, no te das a valer. Si pareces una monja. Ay, mamá. Tú no has visto a la prójima esa con... Mamá, no la has visto. mamá, yo soy una mujer decente. Así te luce el pelo. Tú no te das a valer. Descuídate y verás. La que tienes que ver eres tú. No les quites ojo de encima. Bueno, descuida. Considérese en su casa. Muchas gracias. Claro. Más comodidad, ¿no? Permítame. Ah, eso. ¡Qué maravilla, qué monte de Júpiter! O sea, la alegría, la felicidad, en confianza. Mi mujer, o sea, ella, nada, no tenía nada. Pero ¿de verdad usted cree en esto? Merche, esto es un libro abierto, esto es... Venga, vamos, siéntese. Siéntese aquí. Estaremos mucho más cómodos. Además, es que no veo. El monte del sol, o sea, la inteligencia, la sensibilidad. Mire. Claro, perfecta, una superdotada, extraordinaria. ¡De cosquilla! Y el monte de Venus, o sea, el del amor, esto, ni mirarlo, esto no hace falta, se ven sus ojos. Merche, yo, de verdad. Señor Vázquez, por favor, señor Vázquez. Luis. Bueno, Luis, que una no es de piedra, Luis. ¡No, Luis! Ay, Sí. La inyección. ¿La inyección? ¿Pero qué hora es? Las 5. qué bien, ¿no? Una asistenta que pone inyecciones. No soy asistenta. Soy la madre de la secretaria particular del señor Vázquez. Perdone, que se había metido en casa. Ya, bueno, pues nada, ¿eh? Yo le tendré al corriente. No deje de llamar. Le llamo. Llámeme, señorita Adiós, Calvo. Adiós. Vamos, relájese. Póngase boca abajo. Sí. Tranquilo que no le voy a hacer daño. Sí, pero usted tiene práctica. Hombre, soy una experta. Es una caricia. Tengo manos de ángel. ¡Ay, el ciático! ¡Me ha dado en el ciático! Pero el matrimonio es amor. Los cónyuges deben fortalecerlo y defenderlo. Sacrificarse, si es preciso, para defender ese bien supremo que es el amor. Ahí. Ahora bien, si se concede el divorcio, naturalmente el matrimonio y el amor saltarán al menor disgusto, al menor inconveniente. Perdone, pero yo he estado casado 9 años y empezamos a romper vajillas a los 4 meses de la boda. Perdón, vamos a no entrar en casos particulares. No, si era un ejemplo. O sea que si definitivamente viene el divorcio, yo no me divorciaré al primer disgusto. La tira de disgustos he tenido hasta que me separé. Bueno, vamos a ver la opinión de la señorita. ¿Del divorcio? Lo mismo que de cualquier cosa que hayan inventado los hombres. Una chorrada. Vamos a ver, quiero entender que está usted en contra del divorcio. No, quiero decir que estoy en contra de los hombres, que son unos falócratas, unos miserables y que... Perdón. Le recuerdo que hace 2 semanas hemos tratado en extensión el tema del feminismo y ha quedado aquí perfectamente explicado y perfectamente claro. Vamos a conocer la opinión del abogado matrimonialista. La cuestión es esta. Existen en nuestra sociedad un considerable número de matrimonios en franco deterioro. Estos de la tele siempre igual, cada uno lo suyo. Total, que cuando te quieres dar cuenta, te dicen que se les ha acabado el tiempo y te quedas sin Alvis. Legalizar la situación de las personas afectadas, más que implantar un divorcio abierto a todo el mundo. Es lo que faltaba. Nosotros no somos americanos, señor. Gracias a Dios. ¿Tú qué dices? Porque en América, hoy los americanos no se divorcian, se lían. ¿Pero qué dices? ¿Y quién paga las consecuencias? Los hijos. Perdone, pero yo que he viajado, le diría a usted que los americanos viven mucho mejor que nosotros. Un televisor en color, un vídeo con sus cositas y una película vale $10 a 70 pesetas, unas 700 pesetas. Un coche, pero un coche. Casi nada, la mitad que aquí. Además, la gasolina vale más barata, precisamente el galón. ¡Señor moderador! Esto demuestra la... Están otra vez. Pero perdone. Hay que ver cómo se enrolla. Vamos a conocer la opinión del teólogo. Perdón. Yo desprecio el materialismo. Además, el matrimonio es indisoluble. Y basta. Vamos a ver si es indisoluble. Señor teólogo, ¿de verdad el matrimonio es indisoluble? Bueno, eso no está nada claro.
En los primeros siglos del cristianismo, defendieron el divorcio por adulterio. Ese es el mío, ese es el mío. El moralista Tertuliano, el obispo San Hilario, San Jerónimo y creo que hasta San Agustín. El daño que ha hecho el concilio, Dios mío. Cierto es que Jesús habló de la indisolubilidad, pero también el Señor dijo, el sábado está en función del hombre, no el hombre en función del sábado. ¿Por qué no admitid con San Pablo? Deje en paz a San Pablo. ¿Por qué no admitid con San Pablo que la indisolubilidad es un ideal? Bien, si alguno de ustedes quiere... Yo insisto en mi punto de vista. Que el Estado reconozca el matrimonio y el divorcio civiles y los ciudadanos sabrán a qué atenerse, en lugar de admitir el mutuo disenso. Perdón, hemos de terminar. ¡Pero déjeme terminar! Perdón, nuestro tiempo se termina. Este es el gran enemigo de televisión, lo lamentamos muchísimo. El tema ha sido centrado, ha sido tratado en profundidad y aquí se han contrastado opiniones, me parece que muy interesantes y es muy posible que en otro momento podamos volver a insistir sobre el tema, volvemos a entrar en más profundidad. Muchas gracias por todas sus Muchas opiniones. gracias a ustedes, Gracias a señores ustedes, señores espectadores, espectadores, por haber por estado habernos aquí. Buenas acompañado. Buenas noches. Total, lo que yo os digo. Esto del divorcio, ni chicha ni limoná. No, mamá, espera. Ya voy yo. Desde luego, al perezoso a este le va a votar su padre la próxima vez. Mónica, ¿cómo estás? Bueno, perdona que me presente así sin avisar, pero es que no me daba tiempo. Ahora te explico. ¿Puedo pasar? Supongo que estará Pepe, ¿no? Pues sí. Claro, él siempre tan casero. Además, ahora esperando el niño. Por cierto, ¿cómo va tu embarazo? Te encuentro muy bien, ¿sabes? Mi embarazo va estupendamente. A ver, ¿qué quieres? Pero es que me guardas rencor. Mónica, yo vengo en plan de amiga. La prueba es que no he traído a Gregorio. Pero si te pones en ese plan, que salga Pepe. Es con él con quien tengo que hablar. Está bien. Pasa. Muy mono. Muy mono el piso de tu madre. Yo estoy haciendo obras en el mío. Sí, cambio toda la cocina. Pongo una alemana. Con unos muebles de madera de roble preciosos. Yo no sé por qué he comprado la televisión en corto. Porque no dice más que sandeces y encima se ve fatal. Pues... Buenas noches. Sorpresa, ¿eh? Ya le he dicho a Mónica que no he podido llamar por teléfono. Me perdonáis, ¿verdad? Presentarme así, de sopetón. Hola, Pepe. ¿Cómo estás, Carmen? Ah, divina, como siempre. Por ti no pasan los años. Bueno, pues aquí estoy. Buenas noches, Amparo. Y menos mal que he llegado a tiempo, ¿eh? Porque lo van a dar de un momento a otro. ¿Se puede subir el sonido? Pues no sé si podrás porque esta tele está hoy de tonta. ¿Qué es lo que van a dar? ¡Ay, sorpresa, sorpresa! Bueno, supongo que me invitaréis a sentarme, Ay, ¿no? por favor, anda, siéntate, hija. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Qué quieres tomar? Ay, Amparo, rica. No sabes cuánto me alegro de... Bueno, de que lo haya superado. Somos personas civilizadas, ¿no? Una agua tónica, por favor. Amparo, explícate. Perdóname, pero no me fío de ti ni un pelo. ¿Qué quieres? Ay, siempre el mismo. No, si no le harás cambiar. Pues es que traigo grandes novedades. Ah, ya empiezan los anuncios. Súbete por las paredes con Ley Carrey. Oye, Amparo, has dicho que querías hablar con Pepe, ¿no? Pues habla. ¿Por qué no habrás venido a ver los anuncios, digo yo? Pues sí, precisamente sí. Yo hubiera podido decir que, no sé, que pasaba por casualidad o buscar cualquier otro pretexto. Pero no, he venido a ver los anuncios. Naturalmente, podía haberte llamado por teléfono, pero he preferido venir porque, después de todo, sigue siendo hija tuya. Entonces se trata de Vicky. De Vicky. Mira, como tarde o temprano te ibas a enterar, pues mejor que si tienes algo que decirme me lo digas ahora, porque... ¡Ay! ¡Ya! Tónica,
Rica. Gracias. Tu pelo es Prince. Tus ojos es Prince. Tus manos es Prince. Tu boca es Prince. Tu cuerpo es Prince. En el verano y en el invierno es Prince. Spring cuidará de tu cutis y de tu piel. Vive tu vida con Spring. Consultarme cómo se te ha ocurrido. ¿Lo veis? Ya sabía yo que tendría algo que Mi decir. hija pelotas ni hablar. ¿Lo oyes? Ni hablar. Pero si está preciosa. Precisamente. Ay, un retrógrado. No sabes cómo te compadezco. Un momento. Tú a mí no tienes por qué compadecerme, porque yo con Pepe soy muy feliz. La dirección. Quiero la dirección del que sea. Yo retiro el anuncio. ¡Retiro el ¿Vas a anuncio! pegar el televisor? ¡Retiro el anuncio! Y tú no seas exagerado. A mí el anuncio me ha parecido, no sé, pero no le encuentro nada malo. Y además la habrán pagado muy bien. Oh, estupendamente. Porque estos anuncios, eso es lo que me han explicado, se hacen entre varias modelos. O sea, una a las manos, otra a los ojos, otra a la boca. ¡Otras el culo! ¡Ay! Y dale. Bueno, pues con Vicky todo perfecto. Ella solita todo el anuncio. Fíjate. A mí no me extraña porque es una chica preciosa. Y ahora, la exclusiva. No, todo muy normal, muy normal. Mi hija haciendo striptease y yo qué tengo que hacer. ¿Ponerme a aplaudir? Striptease. Qué exagerado. La exclusiva, sí. Con una agencia de modelos de Londres. Porque la casa esa es inglesa. Entonces, vieron en Inglaterra el anuncio y se quedaron entusiasmados. Bueno, imaginaros que hasta quieren que haga cine. Cine, eso sí que no, ¿eh? Pornografía, eso sí que no. Os denuncio, os llevo a los tribunales, a ti y al degenerado del Gregorio ese. Proxeneta, que es un proxeneta. Corrupción de menores. ¡Esto es corrupción de menores! Por Dios, Pepe, tú siempre dramatizando. No, no. Si yo sé lo que le pasa. Lo que quiere es estropearle la carrera a la niña, como me estropeó a mí la mía. Que yo te... ¿Pero qué dices? Si te echaron del conservatorio, Uy, ¿qué coño? bueno, oiga. ¿No sabéis lo de Luis? No. ¿Qué? Cuenta, ¿qué le ha pasado a ese cataplasma? Casi nada. Se ha liado con su abogado. Digo, con su abogada. ¿Pero qué es esto? Sí, Ahora aquí las 3 de cotilleo. ¡Que os llevo a los tribunales! ¡Antes que os zurdas, malditas! ¡Pepe! ¡Pepe! Pepito de mi alma, hombre, ¿cómo estás? Déjame en paz. Venga, oye, no seas absurdo. Lo pasado, pasado. Claro, para ti cojonudo, pero yo como tenía que tragar a la trastienda. Ah, chico, fue un pronto. Ya me conoces. Un pronto que me dio. No vamos a estar regañados toda la vida, hombre. Yo sí. O sea, que me quedo aquí dentro que no entra ni Dios. Pagándoles a estos por estar todo el día tocándose los cojones y ahora vienes a decirme que venga, hombre, venga. Calma, hombre. Oye, vosotros iros al bar. ¡Hala! Os tomáis una cerveza, que la pólvora es mi cuenta. ¡Hala, venga! Total, para lo que hacen estos... Encima con cachondeo, ¿eh? Después de lo de... No te pases conmigo, ¿eh? No te pases conmigo. No te acalores, Pepito. Tengo que hablar contigo. Mejor a solas. Por eso les... ¿Qué quieres? ¿Correrme la mano como de costumbre? Dime lo que sea y lárgate. Cuanto menos nos veamos, mejor. Sobre todo para mí. Bueno, es que tengo que decirte una cosa. Lo primero de todo, aquí donde me ves, chico, soy un hombre feliz. Sí, a ver. El abogado, ¿no? ¿Es? Ya dicen que tiran más 2 tetas que 2 carretas. Pero bueno, oye, tampoco te pases, ¿eh? Un respeto, que estoy muy enamorado de ella. Mercy es una mujer encantadora. Me parece Oye, muy bien. Vete, me ha curado. La úlcera, la gastritis, la dispepsia, todo. ¿Tú te acuerdas de que siempre estaba yo con... Bueno, pues verás. Perdona, ¿eh?
Fíjate. Enhorabuena, hombre, enhorabuena. No, oye, que me ha quitado hasta el resentimiento. De verdad. O sea que si tú quieres, reconciliación. Volvemos a ser socios y tan amigos como antes, de verdad. Porque nos hace falta a los dos, Pepe. Tú dices que aquí, pues, no entra nadie, pero abajo, chico. Cada vez que entra alguien entendido, yo... Un chatarrero, Pepe, ya lo sé, un chatarrero, de verdad. El negocio sin ti, mira, de verdad, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Pero, hombre, pero, ¿cómo? Espera. No, oye, baja mejor, baja, verás. Paqueta, Martín, aquí, rápido, vamos, un martillo, una pala, una maza, algo contundente, algo. Don Luis. Vamos, no se quedéis parados, un martillo, algo, traiga algo, Paquita. Muy bien. ¡Pepe! Pepe, oye, hazte con algo, una pica, un atizador, lo que sea. Ayúdame, venga. ¡Eso! Pero este tío... Espera, yo. Sí, dale. ¡Fuerte! ¡Rodri Vázquez! ¡Unidos! ¡Jamás será vencido! ¡Rodri Vázquez! ¡Unidos! ¡Jamás será vencido! Esto hay que celebrarlo. Claro. Mira, cenamos esta noche, ¿eh? Todos juntos, en el mismo sitio. ¡Eso! ¿Eh? En el mismo sitio, ¿no? Sí, allí empezó mi felicidad. Sin esa cena, yo no me hubiera encontrado nunca con Merche. ¡Paquita! Reserve una mesa para esta noche en el restaurante del Drama, ya sabe, ¿no? Sí, señor. ¿Para cuántas personas? Pues verás, Merche y yo, 2, una mesa para 7, 8. Pero rápido, hombre. Sí, señor. Esta noche os la presento, Pepe. Veréis qué mujer, una maravilla, un ángel. Soy tan feliz. Y todo gracias a ti, Pepe. Gracias a ti. Hombre. Pepe, gracias a ti. Vale, no te pongas. Sí, hombre, sí. Vale. Sí, una mesa para esta noche. Y a nombre del señor Vázquez. Para 7 o 8 personas. En el centro. Como a él le gusta. Ay, pues sí. Nos habían hablado varias veces de ir a Londres, pero así sin concretar. Y de repente, ¡zas! Se presenta el de la bufanda. Director para Europa. Bueno, tú calla. Pues como os decía, sí. Un chico majísimo, encantador, con una simpatía arrolladora. Y eso que no habla ni una sola palabra de español. Bueno, pues como os decía. Se presenta Peter y ¡zas! Se llama Peter. Los billetes para Londres en primera clase. El mío también. ¿El tuyo también? ¿Y tú qué vas a hacer en Londres? ¿No? Representante artístico de Vicky. ¿Sabes? Estoy encantada de haberte conocido. Sí, porque yo al principio, pues, no sé, tenía un poco de reparo. No sabía cómo ibas a reaccionar. ¿Y con lo que te habrá contado de mí ese insensato? No, que va, al contrario. Te lo prometo. Uy, aquí llega Vicky con el de la bufanda. ¿Cómo estás? Sentaros. Excuse us, we had a little car trouble when we arrived late. Hola. Oye, perdona el retraso. No te preocupes. Bien, este es Peter. My father, I've heard so much Mónica, about you. Hello. Luis y... ¿Quién es? Merche, mi prometida. Hello, how Chico, are you? eres un rayo, tú. A rey muerto, rey puesto. Oye, entonces... Buenas noches. Buenas noches, pero como yo soy... Tenemos una mesa reservada. Sí, esa misma señorita Paquita. Uy, ¿pero qué hace aquí Paquita? No hace falta. Tráigame chipirones en su tinta. Y yo. 2 de chipirones. ¿Y de segundo plato? También chipirones. También chipirones. Pues muy bien. ¿Y la señora? Yo también chipirones.
¿Algún aperitivo? Bueno, si quiere traer más chipirones. Más chipirones. Desde luego, Mónica, es una suerte que lleves el embarazo también. ¿Y cuándo das a luz? Pero si he salido de cuentas. Bueno, si las hemos hecho bien. A cualquiera que se le diga. Hace unos meses estábamos todos aquí como el perro y el gato. Y ahora nada, tan felices. Que sois unos europeos, mamá. Ay, sí, hija, sí, yo desde luego sí. Oye, Luis, de verdad, de corazón. ¿No te parece que nosotros debíamos ser los padrinos? Ah, no, por mí. Ahora eso sí, ¿eh? Le ponen de nombre Luis. Pero, hombre, por favor, si encima de llevar tus apellidos va a llevar también tu nombre... Ah, no, borrado. No. Oye, de nombre nada. Con mis apellidos, ya es tragar. Un momento, que yo he estudiado el caso y tengo la solución. A ver, ¿dónde está el libro? Aquí está el libro. Si está todo arreglado, además, hombre. Página. A ver, pero 240. el abogado en casa. Hombre, Gregorio no se chapucea. Que siempre que sí, la adopción. Aquí lo que se impone es la adopción. ¿Adopción? Pero ¿cómo voy a adoptar yo a mi propio hijo? Ah, que tú no entiendes de esto, Mónica, escúchame. Vamos a ver, adopción plena. Aquí está. Se refiere a los menores de 14 años y a los que siendo mayores de tal edad estuvieran, bueno, etcétera. O sea, que Pepe adopta a Luis, con lo cual le da sus apellidos. Y cuando vaya al registro civil, recibe los apellidos de Pepe. O sea, está claro, ¿no? ¿He dicho bien, colega? ¿Pero qué dice este señor? No, todo esto es absurdo. El niño llevará los apellidos de Luis. Y, naturalmente, será tu heredero. Como mi heredero. Tu heredero universal y de todos tus bienes. Un momento. O sea que si tú y yo, nos casamos y tenemos un hijo, el nuestro se queda sin la mitad. Exactamente. No, de ninguna manera. Escucha, ni hablar, Luis, escucha. no. Escucha, Luis. Ni Luis ni nada. Abusos no. No, déjelos aquí, nosotras nos serviremos. Es mi patrimonio. Y mira, para evitar equívocos, confusiones y Mamá, malos por favor. entendidos, lo de que volvemos a ser socios, nada. Pero... Nada, cada uno por su lado. Y mañana mismo, levanto el tabique. Vamos, echamos el tabique. Eso va a misa, eso va... No. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué? Señorita Paquita. Señora, Mamá, por favor. ¡Ay, qué a gusto me he quedado! Mamá. ¡Despedida! ¡Queda despedida! Pero Yo no entiendo esto. Antonio, hay una ducha. Antonio, Luis. haga cosas, que mire cómo está. Bueno, Dice que quiere volver a levantar el tabique. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, Pepe, que me vienen! ¿Qué? Las contracciones. ¿Cómo? ¡Ay, que de la misma risa he roto agua! ¿Qué ha roto qué? ¡A la clínica! Un médico, un taxi, una ambulancia, lo que sea. Voy a tener un hijo. ¿Qué voy a tener un hijo? Loca, tu secretaria. Además, yo le tiré los chipirones. ¿Y su ¿no? madre? ¿Qué? La que mandaremos. No, si estamos perdidos. Lo que deben decir son estas cosas, porque se tergiversan después. ¡Pedrizosa! ¡Pedrizosa! Estas cosas. Oiga. Me Siga. perdonáis un Señor momento. Pedrizosa. Sí, a usted, por favor, un momento. Perdone, pero yo no... ¿No se acuerda de mí? Bueno, no importa. Pero como usted es un hombre muy perspicaz, habrá deducido enseguida que soy un padre de familia, ¿verdad? Permítame, aquí mi mujer y aquí mi hijo. O sea que una feliz familia española, ¿no le Pues parece? sí, ya lo veo, en efecto. Pues enhorabuena y muchas gracias. Pues no, señor. Ni familia feliz, ni leches en vinagre. Porque por culpa de ustedes, ni esta señora es mi mujer, ni este niño es mi hijo. Bueno, perdóneme, señora, pero me están esperando. Con que el divorcio ya está en la calle, ¿eh? ¡Ya está en la calle! ¡Anda! Pero si usted es el de la ensalada de morro. Por cierto, que todavía tengo su paraguas. Puede quedarse con él, pero qué mierda de ley. Un divorcio de mierda. Tanto proteger a la familia. ¿Y la mía qué? ¿Y esta qué? Un momento.
esta criatura sin los apellidos de su padre, que es este señor? Y yo, que soy su madre, sin poder casarme con su padre, que es este señor. ¿Y yo qué? ¿Yo qué? Otra vez con el tabique de por medio. Al partido, al partido. Escríbame al partido. Veré lo que se puede hacer. Le voy a decir yo lo que se puede hacer. Oiga, Pedrizosa.